Muy buenos días. Después del capítulo 60 de Isaías y la invitación de levantarnos y resplandecer, en el capítulo 61 encontramos las palabras proféticas que Jesús también desarrolló y cumplió y que nos invita a nosotros a vivirlas. Versículo 1: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y es muy diciente ver que el Señor Jesucristo, cuando respondió a la interrogante de los discípulos con respecto a cuándo serán estas cosas, en Mateo 24, después Él dio 3 parábolas para ilustrar de manera práctica los deberes que correspondían a cuando ellos vieran esas señales. Leyendo del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 261, capítulo 25, Cómo enriquecer la personalidad, dice así: En el Monte de las Olivas, Cristo había hablado a sus discípulos de su segunda venida al mundo. Había especificado ciertas señales de la proximidad de su advenimiento y les había dicho a sus discípulos que velasen y se preparasen. Otra vez les repitió la advertencia: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces les hizo ver en qué consistía velar por su venida. No se debe pasar el tiempo en ociosa espera, sino en diligente actividad. Tal es la lección que Él enseñó en la parábola de los talentos. Velad y orad. Y la parte que tiene que ver con velad, ¿a qué se refirió el Señor Jesucristo? Que era una diligente actividad mientras esperamos su venida. Los seguidores de Cristo, la siguiente página, 262, han sido redimidos para servir. Y esta lección la contiene la parábola de los talentos, que encontramos en Mateo 25. Nuestro Señor enseña que el verdadero objeto de la vida es el ministerio. Cristo mismo fue obrero y a todos sus seguidores, ¿a cuántos? A todos sus seguidores les presenta la ley del servicio. Y es interesante que aquí lo especifica como una ley. ¿Y qué es una ley? Pensemos en el punto de vista de la física, de la materia, no de la legalidad, no de la legislación humana, porque la legislación humana cada rato cambia. Entra un nuevo gobernante y lo primero que hace es que procurar que el Congreso cambie la legislación. Así que no pensemos en términos de ley legislativo, humano, jurídico, sino ley del mundo natural, material. ¿Qué es una ley? Una constante. Una constante. Es algo que nunca cambia. Es una constante. Cristo mismo fue obrero y a todos sus seguidores les presenta la ley del servicio. Ya. Es un principio, una constante que debe caracterizar a sus seguidores.
el servicio a Dios y a sus semejantes. Aquí Cristo presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida de lo que jamás ellos habían conocido. ¿Y qué concepto tenemos nosotros de la vida? Nuestro concepto de la vida es un concepto de sobrevivir y mientras tanto guardar la ley moral de Dios. Y cuando Él venga, su segunda venida, o cuando descansemos, entonces la vida eterna, si hemos sido obedientes a su ley. Pero aquí Cristo presenta, y noten que lo está presentando dentro del contexto específico de la pregunta de los discípulos: ¿cuándo será el fin de estas cosas? Presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida, de lo que jamás ellos habían conocido. ¿Y cuál concepto elevado de la vida es? La ley del servicio. Porque un factor muy determinante, apreciados hermanos, es que cuando nosotros somos despertados, cuando el Espíritu de Dios despierta nuestra conciencia a la solemnidad del tiempo en que estamos viviendo, a las tinieblas que están sumergiendo al mundo, al imperativo de las señales, y sentimos ese llamado y respondemos: Señor, ¿qué quieres que haga? Nuestra respuesta casi siempre es una respuesta emotiva, de huir, de renunciar, pero no es una dedicación, no es una convicción a dedicarnos a un concepto de vida conforme el que Dios nos ha revelado, la ley del servicio. La ley del servicio. Y por eso, por ese motivo, muchos renuncian y después fracasan. Porque renuncian a un sistema de vida que conocen, pero no abrazan un sistema de vida conforme Dios lo ha revelado. Y el sistema de vida conforme Dios lo ha revelado tiene un principio que es interno, es de motivación: la ley del servicio. Muchos imitan las formas y dicen: bueno, esto es cuestión del campo, cuestión de la medicina natural. Y al igual que Giezi, porque cuando la mujer sunamita se acercó a Eliseo y le comentó que el hijo había fallecido, ¿qué le dijo Eliseo a Giezi? Ve y haz. Y le indicó las cosas externas que debía hacer. Y Giezi salió dispuesto a hacerlo. Era el siervo de Eliseo. ¿Y qué le dijo la mujer? No, no lo envíes a él. Porque aunque Giezi repetía las formas, en su corazón, ¿había la ley del servicio? No. En su corazón, ¿qué ley había? El servicio propio. Y más adelante se evidenció cuando se acercó a Naamán y ¿qué le dijo? Necesito un par de túnicas y un poquito de ese oro que ofreciste, porque llegaron 2 jóvenes alumnos. Y se reveló que la motivación, e interesante, Eliseo, el Señor le había velado, y Eliseo no había percibido, por lo menos la Biblia no da registro, no relata, que Eliseo hubiese percibido que Giezi, su siervo, quien repetía las formas también, quien había renunciado al externo, en su corazón no estaba vigente la constante de la ley del servicio. Y a Dios le plujo revelarle a Eliseo eso en el caso de Naamán. Y si Dios no se lo revela, ¿lo había percibido Eliseo? Porque Giezi se había vuelto un experto en camuflar sus verdaderas intenciones. Y apreciados hermanos, los que hemos renunciado y nos hemos dedicado al ministerio por tanto tiempo, como nuestra naturaleza humana es codiciosa, busca el interés propio, con el tiempo podemos conservar las formas, pero estar buscando el interés propio y no permanecer en la ley del servicio. Y cuando los hijos crecen a nuestro alrededor y perciben, porque ellos tienen una percepción dada por Dios, que lo nuestro son formas, pero adentro en lo más íntimo no está la ley del servicio, el amor a Dios y al prójimo, sino nuestro interés, ellos
van desarrollando desamor por estas formas. Desamor. Regresemos al pasaje. Aquí Cristo presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida de lo que jamás ellos habían conocido. Mediante una vida de servicio en favor de otros, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. ¿Qué sucede? Mediante una vida de servicio en favor de otros, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Y hagamos un examen. Porque nosotros podemos creer que estamos en la ley del servicio. Pero un pequeño examen. Usted sirve y la persona a quien usted le sirve le responde con ingratitud. ¿Y cómo se siente usted? Usted hace el servicio y la persona beneficiada no le entrega una ofrendita. No le entrega. Ni siquiera le deja para el mercadito. No le da comisión. Y entonces, ¿qué siente usted? Se le atraviesa en su mente la pregunta, ¿pero qué pasó? ¿No me dio? Eso revela, hermanos, la realidad nuestra. Nosotros servimos, pero el móvil no es la ley del servicio. No es. Así que adoptamos las formas, pero la realidad interna no está. Y por eso en el tiempo no hay verdadero fruto. A pesar de que el Señor en su misericordia, la gente es tocada. Pero ¿qué sería si realmente estuviéramos en la ley del servicio? Y la ley del servicio no permite en la sabiduría de Dios que haya una recompensa directa a nuestros esfuerzos. Porque cuando hay recompensa directa a nuestros esfuerzos, desarrollamos mentalidad de asalariado. Y eso es el sistema de todo el mundo. Y cuando la recompensa viene como consecuencia directa del servicio, simplemente yo he cambiado la forma, pero yo sigo siendo un empleado. Yo sigo trabajando por mi beneficio. Solo que en vez de vender neveras y televisores, ¿qué vendo? Pan integral y arepas. Entonces me consuelo de que estoy haciendo obra misionera, pero la intención es la misma. Y hoy en día el naturismo se volvió un muy buen negocio. Muy buen negocio. ¿Y quién discierne? ¿Quién realmente está en la ley del servicio? Muchos han salido al campo. ¿Y qué ha sucedido? O se han regresado o se han quedado solos y los hijos se han regresado a la ciudad. ¿Por qué? La ley del servicio. La ley del servicio es la base de la economía celestial. Y un traslado, una renuncia al mundo implica entrar en la economía del cielo. Si no entramos a participar de la economía del cielo y renunciamos a la economía del mundo, ¿qué va a suceder? Vamos a fracasar. Entonces la gente sale al campo y algunos salen con garantías, una pensión, unos intereses de una cuenta bancaria que dejaron, de un negocio que vendieron, y otros les dicen, no salga así, salga por fe. ¿Y qué es por fe? Sin nada. Pero la fe, hermanos, la fe nos lleva a armonizar todo lo nuestro con la ley del servicio. Esa es la verdadera fe. Y si la verdadera fe nos lleva a entrar en la ley del servicio, la economía de Dios nunca va a fallar. Bueno, ha sucedido un fenómeno. La obra de sostén propio no pensó, los pioneros de la obra de sostén propio moderna, no pensaron que en el 2011 aún no habría venido Jesús. No pensaron eso. Pero estamos en el 2011 y han transcurrido quizás hasta 30 años, en algunos casos, de labor de sostén propio. Y entonces los obreros
están llegando a la edad de jubilación. Pero como por 30 años se dedicaron a un servicio, ¿dónde van a cobrar la pensión? ¿Dónde van a cobrar la pensión? Y si tienen tierrita propia, ¿quién se las va a trabajar? Porque la tierrita da para comer, pero para pagarle a otro para que la siembre, no da. ¿Y qué opciones entonces tenemos? Recientemente hablaba con un hermano y me comentó la siguiente experiencia. Hace muchos años, me dijo, hace muchos años yo trabajaba en las fuerzas militares de Estados Unidos. Y escuchando la predicación del pastor Ron Spear, ¿cuántos recuerdan al pastor Ron Spear? Algunos de ustedes lo escucharon en Bogotá, ¿cierto? Creo que la primera vez predicó en el auditorio de la Challenger, ¿no? Y escuchando la predicación del pastor Ron Spear, y yo me identifico con lo que él dice, porque recuerdo cuando yo era muy muchacho y el pastor Ron Spear llegaba a Venezuela, se me acercaba y me decía, el Señor lo necesita en la obra. ¿Qué planes tiene? Y yo, bueno, no, mis planes son estos y estos, y yo empezaba a compartirle mis planes. Planes buenos, pero planes de proyección en este mundo y luego la vida eterna. Mis planes eran como la respuesta que Jesús le dio a Pedro, que a Pedro le gustó. En este siglo, 100 veces más. Y en el otro, la vida eterna. Eso está bueno. 100 veces. Yo estaba en esa proyección y entonces se la compartí al pastor Spear porque él me preguntó, no porque yo quisiera. Y entonces me dijo, renuncie a esos planes. Dios lo quiere solo para el servicio, el ministerio. En el cielo, por los miles de millones de años de la eternidad, podrá estudiar y desarrollar eso. Ahora la prioridad es otra. Y cada vez que llegaba, me arrinconaba y me decía lo mismo. Yo ya le sacaba el kit. Yo ya sabía. Porque no me apreciaba su cariño, pero su llamado, no. En ese momento yo estaba muy definido en que era un plan B. El plan B para mí era el plan A. Bueno, este hermano con quien les comento, pasó la situación, una situación muy parecida, y él renunció. Y cuando él renunció, le faltaban escasos años para ya tener acumulado suficiente servicio en la Fuerza Militar Norteamericana para tener derecho a una pensión de por vida. Pocos años. Pero renunció y quedó sin pensión. ¿Vale? Se fue al ministerio de Hope International y trabajó allí. Hubo ciertas situaciones administrativas con el transcurrir de los años que no fueron de su satisfacción y salió de allí. Y entonces se fue a otro ministerio de sostén propio y sirvió otros años. Y cuando llegó a ese siguiente lugar de sostén propio, sus hijos ya adolescentes habían terminado de estudiar lo que en la casa se les puede dar y entonces querían formarse más. Y entonces en esta otra escuela de sostén propio los dirigentes le dijeron, no envíe los hijos a la universidad. ¿Cómo se le ocurre? Así que no los envió a la universidad. Y luego él por otras razones salió también de ese ministerio y entonces se fue y consiguió su propia finquita y empezó el trabajo. Trabajó un tiempo allí, sirvió un tiempo allí, se cansó y volvió y se vinculó con otro ministerio de sostén propio. Mientras tanto los hijos ya grandes se casaron entre muchachos de sostén propio también y no consiguieron empleo dentro de la obra de sostén propio. Así que uno se puso a manejar camión y otro pues se casó y el esposo entonces le trabajaba a las fuerzas militares y bueno, la lucha por la supervivencia en la segunda generación. Han transcurrido los años y entonces uno de los hijos
enfermó con tumores en todo el cuerpo. Tiene 3 niños y la posibilidad de que esos niños queden huérfanos. Y el otro hijo se divorció y quedaron 2 niños volando. Y él no tiene cómo solventar a los 2 hogares destruidos de sus hijos. Y económicamente no tiene nada. Y se acercó a mí con profunda amargura y resentimiento con haber dedicado su vida al sostén propio. Y ahora, con cada joven y cada persona que se encuentra, lo envenena y le dice: prepárese para la vida real. Para la vida real. La vida real es lo que está allá afuera. Esto no es vida real. La vida real. ¿Cuál es la vida real? La vida eterna. ¿La vida real es lo que está afuera? Si esa es la vida real, con razón tanta gente se está suicidando. Pero cuando usted renuncia a la vida real y no entra de corazón en la ley de servicio, usted está sembrando su propia destrucción y la de sus hijos, y en vez de ser un agente de Dios, va a llegar a ser un agente muy eficaz para Satanás. Porque una persona que pueda decirle a otro: yo llevo 20 años militando, de haber salido al campo, de haber renunciado, de dedicarme a servir al Señor, y ha sido un fracaso, ¿creen que tiene influencia para desanimar a otros? Mucha, mucha influencia. Y se constituyen en los agentes más efectivos de Satanás. Y usted y yo, hermano, si hemos renunciado y de corazón no estamos viviendo la ley del servicio, tenemos el gran potencial de constituirnos en un agente de Satanás súper eficaz. Y la prueba es muy sencilla: que no recibamos la recompensa que creemos merecer por nuestro servicio en un dado momento, y qué sentimientos llegan a nuestro corazón. No hay necesidad que los expresemos. Si los expresamos, vamos más avanzados todavía en el retroceso de la ley del servicio. Pero es solo sentirlo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Llega una familia a nuestra casa, vivimos en el campo, y la familia nos quiere visitar, y los recibimos, abrimos las puertas, y les damos la mejor comida, y les damos la cama, y duran 8 días, y los 8 días se van, y no le cruza por la mente el pensamiento: vamos a ver qué ofrendita me dejan. No le cruza por la mente. Y si se van y no le dejan ofrendita, ¿usted qué piensa? Pues malagradecidos. Próxima vez los pongo a echar machete. Seguro que al segundo día se van. ¿Cuál era la motivación en recibirnos? ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál es la motivación en recibir al enfermo? ¿Cuál es la motivación en dar el estudio bíblico? ¿Que le entreguen el diezmo? Espíritu de Giesi. En las formas de la verdad, con el espíritu de Babilonia. Y por eso tantos han fracasado. Porque el espíritu de Babilonia no es un sistema afuera, es un carácter. Y saben, el espíritu de Babilonia es nuestra naturaleza humana caída. Y por eso cada momento tenemos que renunciar a ella. Jesús lo dijo en un pasaje muy conocido, Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos lugares de sostén propio han cerrado sus puertas? ¿Cuántos? Y otros han tomado un giro distinto, del servicio a una función prácticamente comercial. ¿Por qué? ¿Nos hemos cansado de la ley del servicio?
Nos hemos cansado. La ley del servicio no funciona cuando yo lo hago externamente, pero no de corazón. No funciona. Y por eso esto es muy serio. Y por eso yo le digo a los jóvenes que quieren renunciar, piénselo bien, que no sea por emoción. Empiece por las renuncias que tienen que ver con levantarse temprano, consistentemente, hacer el culto personal, ser fiel en la dieta, su uso del tiempo libre, las amistades que desarrolla, los entretenimientos, los videos que contempla, el uso que hace de su dinero. Empiece con eso y no con la renuncia a la universidad. Y si es fiel en eso, el Señor le va a indicar el siguiente paso. Pero empiece al revés, renunciando a las cosas emotivamente, sin ser consistente en los principios. Es mucho cuidado con estimular a la gente a hacer renuncias externas, sin que haya un fundamento interno. Si no hay el fundamento interno, usted los está empujando a la presunción y va a ser un testigo más de que esto no funciona. No funciona. Y no funciona porque no se empezó por la raíz. Y por eso, como ando yo, al criarme yo me crié de los 8 años en obra de sostén propio. Porque a los 8 o 9 años a mis padres les dieron una carta de vacaciones indefinidas. Y salimos de Medellín. Yo recuerdo todavía cuando el pastor se acercó a la casa y entregó el sobre. Yo no entendía lo que estaba sucediendo, pero vacaciones indefinidas, sin sueldo. Y yo me crié en esas situaciones viendo tantos jóvenes y tantas familias. Y cuando llegué a los 20, 21 años de edad, dije, no, yo no puedo ser parte de esta locura. Yo necesito tener seguridad económica. Tantas historias que escuché, de los 8 años a los 22. Dije, no. ¿Y cuál es la seguridad? Bueno, asegure su... Yo veía que mis padres iban de tienda vegetariana en tienda vegetariana, dando charlas de salud gratis, atendiendo pacientes gratis. Y los otros lograban su negocio, su economía, y nosotros del timbo al tambo. Hasta Cheito montó su propia panadería y nosotros todavía no. Y dije, no, ¿cómo es posible? Yo no. La cosa es con mayordomía propia. Al servicio hay que añadirle mayordomía propia y ahí sí funciona la cosa. Y empecé a luchar por la mayordomía propia. Ay, la mayordomía propia. Tiene sentido humano. Y saben, apreciados hermanos, no es que la mayordomía propia en sí sea pecaminosa, porque es un principio bíblico. Pero la mayordomía debe ser algo que Dios entrega porque usted ya se entregó a la ley del servicio. Pero si yo busco mi mayordomía propia, pues mi motivación ¿cuál es? Lo mío, desde el principio. Es que consideremos muy bien el costo, el significado de esto. Y en esta coyuntura, hermanos, cuando vemos lo que está sucediendo en nuestro mundo y el Espíritu del Señor nos mueve a dedicarnos a su servicio, haga una pausa y piense el costo. Y haga una resolución. ¿Voy a dedicarme a la ley del servicio siempre como una constante? No, a ratos sí y a ratos no. Porque el que a ratos sí y a ratos no, esa inconsistencia que va a producir fracaso también, fracaso. Entonces ensayamos y como no funciona, pero el Señor nos prueba, el Señor nos prueba. Y no llegan las bendiciones, a ver si usted persevera en la ley del servicio. Y si lo está haciendo por la motivación correcta. Y se acaba la harina, y se acaba el dinero, y se acaba todo. Siempre va a llegar ese momento. Y cuando llegue ese momento, ahí es la prueba. ¿Vamos a seguir perseverando en la ley del servicio? ¿O vamos a retroceder a Egipto? Si hay convicción, se persevera. Si hay convicción. Y si se persevera,
el Señor empieza a suplir de muchas maneras. Y suple en tanta abundancia que después llegue un siguiente peligro, que en la abundancia perdamos el objetivo del servicio. Porque el diablo siempre está trabajando. Y cuando no asedia por un lado, asedia por el otro, para distraernos del verdadero propósito. Disuadirnos. Oh, cosa seria. Bueno, este hermano que conocí, que les comento, viaja y hace viajes misioneros. Y a veces van 2 y 3. Y llegan a un país. Y se predica un congreso. Y la gente se motiva. Y los jóvenes quieren renunciar y quieren ir a estas escuelas de formación. Y piden la información para hacerlo. Y luego él se acerca a ellos y les dice, no lo hagan. No lo hagan. ¿Y usted por qué está diciendo distinto al otro? Ah, porque yo soy de adentro y yo sé cómo es la cosa. No renuncie, siga aquí, trabaje. Guarde el sábado y no quebrante los mandamientos. Pero estamos en el mundo. Hay que comer, hay que vestirse. ¿Quién le va a dar la pensión? Y él cree que está haciendo el servicio de Dios. Está convencido. Y he dialogado con él y él tiene convicción en sus valores. Pero junto con la convicción de sus valores, no hay paz. Hay resentimiento y amargura en su corazón. Y si nosotros vamos al libro de Santiago, acompáñenme al libro de Santiago. Capítulo 3, versículo 13. ¿Somos sabios? ¿Somos astutos? ¿Somos inteligentes? Jesús les habló a los discípulos en Lucas, encontramos ese registro. Cuando se aproximaba a la cruz, Él les preguntó, ¿tienen capa? ¿Tienen espada? Y los discípulos dijeron, no. Bueno, vayan, vendan la capa y compren espada. Y luego uno dijo, aquí tenemos una. Y Jesús le dijo, bueno, es suficiente. ¿Por qué Jesús les dijo esa contradicción? Si no hay fe de dedicar la vida y someterla a la ley del servicio, hermanos y jóvenes, busquen la alforja y busquen la espada. Porque si no, usted se va a frustrar y va a ser un oprobio a la verdad. No haga la cosa por emoción, por farsa, por fingimiento. Háganlo por convicción. Y si es por convicción, no importa las circunstancias. Si el deber del servicio señala deshiervar maíz todo el día bajo el sol y los otros están detrás de un computador, no mire a los otros. Si el Señor lo llamó a eso, hágalo con constancia. El pie no se pone a pensar, ve la cabeza todo el tiempo arriba y yo siempre abajo. El pie siempre sirve, contento allí. Y hasta que usted y yo no tengamos esa actitud y tengamos gozo en eso, no vamos a prosperar. Ya leemos Santiago capítulo 3. En estos días tuve una oportunidad. Estaba solo deshiervando un campo de papas. Y un campo de papas grande porque el terreno fue arado con tractor. En una temperatura de esos veranos que hacen en Estados Unidos. Son muy diferentes a los veranos del Quindío. Y cuando uno suda profusamente bajo una temperatura de 43, 44 grados centígrados, empieza uno como que se para y como que le da mareo. Y me acordé de una experiencia cuando era adolescente, en Las Virtudes, Mérida, Venezuela, donde un hermano de la coinonía, bajo el cual teníamos que trabajar, el hermano Matos, él nos ponía a cernir arena a pleno sol. Y recordaba yo que a mí me gustaba cernir arena bajo techo. Y yo tomaba un par de lazos, se los amarraba a la zaranda y decía, no, vamos a cernir bajo techo. ¿Por qué hacerlo bajo sol?
Y el hermano insistía que tenía que ser bajo sol para que la arena estuviera sequita. Entonces yo le dije, hermano, dejemos la pila de arena bajo el sol y luego por carretada la traemos y la cernimos bajo sombra. Pero era de esos viejitos que ninguno de los muchachos allí en ese puesto de avanzada le trabajaba al hermano Matos. Ninguno. ¿Cierto que no? Entonces el papá nos decía, vayan a ser ayudantes del hermano Matos. Y nos mandaba a David y a mí a cernir arena en pleno sol. Y nosotros la cerníamos y entre dientes renegábamos. El viejito chocho. Y mi papá nos manda a nosotros porque ninguno más viene. Y un día llegó un hermano de Trujillo. Un hermano de Trujillo, recuerdo. Y ese hermano llegó a ayudar a la construcción. Y como llegó, le soltamos la zaranda. Porque era lo más feo, ¿no? Y el hermano empezó a cernir en pleno sol y David y yo empezamos a observarlo. Y el hermano con una sonrisa y cantaba. Y cernía y pasaba un día y 2 días y cerniendo. Y le dije, hermano, ¿y usted por qué está tan contento? Tengo gozo, me decía. Tengo gozo. Nosotros le pusimos un sobrenombre, David y yo, el hermano Gozo. En estos días me acordé del hermano Gozo. Y ¿saben? Pude experimentar alegría, felicidad, chorreando sudor, deshiervando papa y sentir felicidad. Sin recibir nada a cambio. Y sentir felicidad. El Señor quiere darnos esa experiencia. Y no la felicidad que uno siente cuando está sembrando papa y en la mente ¿qué está haciendo? El cálculo de cuántos cientos de miles para su bolsillo, para luego usted hacer lo que usted quiere para usted. Esa es la economía normal del mundo que vive para sí. Y ya sea sembrando papas o colocando fomentos o vendiendo pan integral o recibiendo pacientes, si esa es la motivación, usted y yo no estamos en la ley del servicio. Y vamos a fracasar o vamos a distorsionar la verdad. Muy bien, Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿dónde? En el corazón. No está hablando de la boca todavía, ni de los actos, solamente en el corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Y lo dejo hasta allí, porque las siguientes 2 palabras son demasiado fuertes. Nuestra sabiduría, apreciados hermanos, es terrenal. Y entramos en las formas del servicio, pero con sabiduría terrenal. Y hemos fracasado, y hemos fracasado, y hemos fracasado. Y nuestros hijos, al ver esos fracasos, ¿a qué conclusión llegan? Esto no funciona. Y entonces el hijo dice, no papá, yo me voy a preparar para el mundo real. Y el papá, bueno mijo, tenga cuidado, pero vaya. Y por allá adentro dice, al fin y al cabo a mí como que no me ha funcionado. Vaya. ¿Sí o no? O más bien, sí o sí. Vaya. Y cuando llega un hermano de visita y le pregunta, hermano, ¿y dónde está su hijo? Entonces, y si el hermano es de la verdad presente, entonces le decimos, no hermano, él se está preparando para servir al Señor. Que era la respuesta correcta. Después que el hermano se va. Llega uno que no es el hermano, sino el vecino y le pregunta, ¿y su hijo cómo está? Oh, mi hijo va a ser ingeniero. Así se lo decimos con el corazón. ¿Y la motivación cuál es? No es que sea ingeniero, que no sea ingeniero. ¿Dónde está la ley del servicio? ¿Dónde está la ley del servicio? Porque el asunto no es el título o no el título. El asunto es ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Cuál es la motivación? Daniel estuvo en la Universidad de Babilonia, pero ¿dónde tenía su corazón? Agradar a Dios, agradar a Dios.
Y allá en la Universidad de Babilonia, Dios lo constituyó en luz y llegó a ser testigo a cuántos monarcas y a cuántos imperios. Pero ¿cuál era el móvil del corazón de Daniel? Así que, hermanos, mucho cuidado en estimular a otros a hacer renuncias de formas. Si no hay renuncia de corazón y no hemos entrado en la ley del servicio. A mí me costó mucho entender esto, mucho. Y cuando, yo no lo he entendido, tuve una convicción de entrar en la ley del servicio, convicción. Y cuando tuve la convicción, no dudé. Y yo digo, hermanos, si a mí me costó casi 23 años desarrollar esa convicción, en el hogar más ideal, yo siento compasión por otros. Los muchachos llegan a un lugar de estos y quieren en un año prepararse. Y muchos, ¿cómo llegan? Enviados por sus padres, totalmente despistados. Que en un año desarrollen la convicción que me tomó a mí 23, puede suceder, pero no es una garantía. Entonces algunos dicen, ¿y usted cuántos años lleva en las delicias? 8, y todavía allí, y no ha salido. De pronto ese sea uno de los que les toque esperar 40 años. Porque no es un asunto de un curso, es un asunto de una convicción que da Dios. Y el tiempo, eso lo determina es la persona, su trasfondo. Y tenemos citas del Espíritu de Profecía. Los cursos deben de ser cortos. Y nuestra interpretación del Espíritu de Profecía es sin ir a los principios, a la realidad de la vida. Es de la letra, superficial. En estos días tuvimos una entrevista interesante. El presidente de la OSI fue a visitar a Heartland. Y estaba, ok, muy bien. Pronto Betty nos puede explicar. ¿Qué es la OSI, Betty? Muy bien. Es una organización internacional de institutos de sostén propio, de puestos de avanzada, que trabajan en armonía, en asociación con la Organización Adventista del Séptimo Día. Son los independientes reconocidos, no los independientes disidentes. ¿Sí? La obra de sostén propio reconocida. Bueno, hace 8 días, viernes, de este viernes hace 8 días, llegó a Heartland. Y recuerdo, estaba trabajando cuando llega alguien y me dice, llegó el presidente de la OSI, hay que atenderlo. Me hace, bueno, está bien. Bueno, él decidió, este hombre, una persona muy interesante, es un suizo, pasar el fin de semana allí. Y estuvimos conversando unas 2 horas, viernes pasado, escuchando. En un determinado momento, y vamos a ver qué puedo compartir de la entrevista. Digo, hay un clima que el Señor está gestando en la iglesia adventista por la carga que tiene el pastor Ted Wilson y su convicción en el Espíritu de Profecía, la Biblia y el mensaje adventista. Hay un clima que se está gestando. Y dentro de ese clima que se está gestando, él tiene una carga evangelística en su corazón, el pastor Ted Wilson. Que hayan puestos de avanzada al pie de cada ciudad grande de este mundo. Puestos de avanzada. Y quiere encontrar jóvenes preparados que se dispongan a esto. Y hay un gran dilema. Porque puestos de avanzada se han construido. E inversiones se han hecho. ¿Y por qué ha fracasado? Porque, hermanos, cuando hay dinero, cuando hay aprobación, cuando hay facilidades, cualquiera renuncia.
y repite las formas, pero si en el corazón no hay la convicción de la ley del servicio, va a fracasar. Y la ley del servicio es un proceso educativo. Y por eso tan pronto se introdujo el pecado, y el Señor dio la promesa del Evangelio en Génesis 3:15, a partir del versículo 16 que dio el Señor: espinos, cardos, sudor, dolor. Y esa escuela, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? Conversaba con un joven, y el joven tiene edad de formar hogar, y está dedicado al ministerio, y conocí a una joven muy especial, talentosa, cristiana, y la joven está interesada. Pero la joven no ha pasado por una escuela de servicio, y entonces él le propone que venga a una escuela de estas. Ella le ha dicho: no, es que esas escuelas tienen fama de que son muy duras. Estas escuelas tienen fama hasta de que se pasa hambre, ¿cierto? Hermanos, es que para prepararnos para entrar en la ley del servicio, ¿qué se necesita? Desierto. Y que usted llegue a desarrollar gozo en un servicio desinteresado, hasta no remunerado. Y aunque aparentemente a usted lo estén explotando, en realidad no lo están explotando. Porque si usted lo está haciendo para el Señor, ¿quién está siendo edificado? El siervo. Y cuando usted sea siervo, el Señor lo va a colocar y le va a entregar el servicio y la mayordomía que Él quiere para usted. Nadie puede explotar a un siervo del Señor. Nadie. Jesús vino a este mundo, Isaías 53, el siervo sufriente, y Satanás lo explotó. Y entre más lo explotó Satanás, ¿qué se cumplió más? El designio de Dios en Jesucristo se cumplió. ¿Quién entiende ese misterio? ¿Quién entiende? Muchos hermanos antiguos en sostén propio han llegado a la conclusión que la obra de sostén propio lo que hace es explotar a la gente. Y que los pioneros y fundadores y directores son los que sufructan los beneficios. Los demás, esclavos rasos. Yo pensaba exactamente lo mismo cuando tenía 23 años de edad y llevaba 14 años viendo cómo los demás hacían eso con mis padres, y de finca en finca. Y cuando vi que a pesar del ventajismo de los demás, porque era un ventajismo concreto, con evidencias, ventajismo como este, una finca, y entonces el dueño de la finca, el líder del proyecto: vengan hermanos, aquí va a ser un puesto de avanzada, traigan, inviertan, vendan lo que tienen, que esta es la obra de Dios, pero de aquí nadie saca una teja, porque es la obra del Señor. Corbán. Y la gente iba y vendía sus casitas, sus carros, sus cosas, e invertía en la finca del otro, y luego él empezaba a fastidiarlos, y fastidiarlos, y fastidiarlos, hasta que los aburría y se iban, y ahí quedaba la finca hecha. Cuando aburrió a todos, recuerdo lo irónico, unos 2, 3 años después, cuando estábamos viviendo nosotros en otro lugar, y no salimos por aburridos, salimos ya por otras convicciones. Estaba en otro lugar y llegaron, y como se dice en algunas regiones de Colombia, tuvieron la cachaza de ofrecernos la finca en venta. La finca que se había hecho con el dinero de todos los hermanos que fuimos allá a servir. Y yo dije: ¿esta gente qué le pasa? Y le dije a mis padres, dije: les vaya a ocurrir hacer eso, ¿no? Sería el colmo. Esa es la sabiduría terrenal nuestra. Y por eso a los 22, 23 años, decidir entregarme la ley del servicio no fue una decisión fácil. Porque sabía, o es del todo, porque si es a medias, un fracasado y un frustrado más. Y es a servirle ¿a quién? A Dios. Servirle a Dios. Cuando usted le sirve a Dios, las circunstancias adversas obran en su favor. José llegó a Egipto. ¿Y cómo llegó José a Egipto? Esclavo. ¿Y quién era su amo?
Potifar. ¿Y Potifar a quién le trabajaba? Faraón. Y Faraón era el rey de Egipto. Y según la simbología bíblica, ¿eso qué representa? El mundo. Pero José en la casa de Potifar, ¿a quién le estaba trabajando? Y por perseverar en ese servicio a Dios, ¿qué le confió el Señor? Una mayordomía espiritual que influyó en el mundo de aquel entonces. ¿Quién discierne la ley del servicio? ¿Y quién permanece en el surco del servicio hasta que Dios lo constituya? Muy pocos. La mayoría nos cansamos en el trayecto. Y en el trayecto empezamos a apuntalarnos con cosas buenas, pero con motivaciones distintas. Y por eso esto es un misterio. Es un misterio. Bueno, hay un clima, apreciados hermanos, de oportunidad y de necesidad. Pero ¿qué está buscando el Señor? ¿Qué está buscando? ¿Será que va a encontrar siervos en nosotros? Palabras de vida, gran maestro. Regresemos a este capítulo, en la página 262. Cristo confía sus bienes a sus siervos, algo que puedan usar para Él. Da a cada uno su obra. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. ¿Qué dice? Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Ahora escuchen. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado para nosotros en la tierra, donde hemos de trabajar para Dios. ¿Lo creemos? ¿Lo estamos experimentando? Oh, los caminos del Señor son un misterio. Son un misterio. Pero al mirar hacia atrás, yo le digo al Señor, no soy digno. Por una débil fe que yo no entiendo, de querer probar la ley del servicio, el Señor cumple su palabra. Cumple su palabra. Pero esa renuncia es constante. Y la renuncia es interna a mis deseos egocéntricos y motivaciones egocéntricas. Y esa renuncia también es externa. Y es constante. Lo externo debe ser consecuencia de lo interno, no al revés. No al revés. Si es al revés, usted va a fracasar. Y es más fácil renunciar a lo externo, porque a lo externo se renuncia bajo una emoción. Un buen sermón, que lo muestre a usted y lo haga temblar de que la economía va a caer en agosto, y usted renuncia a todo y sale corriendo. Pero la renuncia al yo, eso no sucede por emociones. No sucede. Y ahí me da mucho temor cuando los predicadores o evangelistas mueven a las masas con las evidencias de las señales y los llevan a tomar renuncias externas. No, hermano, debe ser una convicción de renuncia al yo. Y empieza a practicarlo donde está, en su empleo, en su universidad, en su casa. Donde esté, empiece a practicar la renuncia al yo. Y luego el Señor le va a abrir el mar rojo y le va a indicar los siguientes deberes. No hagan al revés, ni estimulen a nadie a hacerlo al revés. Y en ese proceso del Señor, la renuncia siempre es continua. Recuerdo, aquí, hace unos 3 años atrás, hermano Roberto, ¿cuándo vamos a construir la otra casita? ¿Cuándo vamos a construir la otra casita? Y me fui yo con machete. En la vida yo he echado machete unas cuantas veces. Y me fui con machete allá al sector de esta finca que llamamos ahora el cementerio. No sé si se le cambió el nombre. Estamos esperando el siguiente entierro, ¿cierto? Seguramente que el siguiente entierro va a ser mi abuelita Catalina. Sí, no es nada aterrador. Tiene 101 años de edad. A los 101 años de edad, ¿qué es lo siguiente? El descanso. Descanso.
Y el descanso a esa edad es una bendición. Una bendición. En paz. Gracias al Señor que la veo en paz. Tranquila. Tranquila. Ayer que la visitaba, me recitaba: el que cree en mí no pasará condenación, sino vida eterna. ¿Usted cree eso, abuelita? Dijo, sí, yo creo eso. Pero allí yo limpié un tajo. Pero finalmente el Señor en su providencia permitió y se edificó una casa. Y la casa aún en los planes arquitectónicos se diseñó grande. ¿Para qué? Para recibir la gente. Para recibir la gente. Con apartamento por aquí, apartamento por allá, para recibir la gente. Y cuando la cosa estuvo lista y bien hechecita, el Señor permitió que se hicieran las cosas bien hechas. Entonces llegó el llamado: renuncie, deje eso y váyase otra vez. Interesante. Cuando llegó el llamado para Heartland, yo pensaba, habría sido interesante que mi suegra hubiera podido ver este momento. Porque cuando mi suegra vino aquí a visitarnos por primera vez, ella tenía un sueño para su esposa, para su hija, mi esposa. El sueño que ella tenía para su hija era que se casara con un mono, ojos claros, para que mejorara la raza. Sí. ¿Por qué se ríen? Segundo, profesional, de la Javeriana o de los Andes. Y tercero, con dinero. Y llegó aquí a visitarnos primera vez en el 96. De aquellos de ustedes que visitaron la Fundación Las Delicias en el 96, ¿se acuerdan cómo él? Y llegó y me dijo: ¿dónde metió usted a mi hija? ¿Dónde? Y cuando supo que Alejandra había nacido aquí en la casa, ahí, en lo que dice ahora oficinas, en el cuartico que es publicaciones, ¿cierto? Dijo: ¿con qué me hubiera salido usted donde mi hija se muera aquí? ¿Qué le puedo decir yo? Nada. Pero hace un año atrás, cuando yo pensaba, bueno, si mi suegra hubiera visto esto. Gracias al Señor que antes de morir, ella tuvo fe y pudo morir en paz de que el Señor había dejado a la hija donde era su voluntad. Y pensaba yo, bueno, que la mamá hubiera visto eso. Y cuando el Señor permite circunstancias de servicio, de éxito, ¿qué hace el Señor? Porque es una constante. Renuncie otra vez. Renuncie otra vez. Deje para que otros administren y hagan. Y vaya con la incertidumbre externa, pero con la certidumbre de ¿qué? De la ley del servicio, que nunca falla. Que nunca falla. Y mientras nos preparábamos para trasladarnos a este nuevo país, algunos amigos que tienen experiencia me dijeron: bueno, reclámele a esa institución que le pague los viáticos y la mudanza. Reclámele. ¿Reclamo? ¿Coincide el reclamo en la obra de Dios? ¿Coincide el reclamo con la ley de servicio? No nos podemos engañar. Cuando en la obra de Dios, en su servicio al Señor, usted empieza a reclamarle a otros o a reclamarle a Dios, estamos otra vez en Babilonia. Y si usted va a estar en el espíritu de Babilonia, trabájele a Babilonia. Porque si es consecuente, algún resultado obtiene. Pero trabajarle al Señor con el espíritu de Babilonia, esa amalgama no funciona. No funciona. Bueno, antes de llegar allá, el Señor es tan maravilloso. Y tuvimos la oportunidad de compartir este testimonio. El Señor ha suplido todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Sin reclamar. Sin reclamar. Dios es fiel. Su palabra no miente. Y algunos hermanos me han dicho: bueno, y ahora que viene la ley dominical y usted se fue para Estados Unidos. Una cosa es irse a Estados Unidos buscando panes y peces.
Y otra cosa es ir donde el Señor nos envíe, no porque usted lo quiera, sino porque Él dice, es el deber. Y cuando yo tenía 23 años, yo le hice una oración al Señor. Yo no quiero servirte en Estados Unidos. ¿Y por qué le hice esa petición? Porque en ese momento, servirle al Señor en Estados Unidos no era sacrificio. Era una conveniencia. Yo quiero servirte aquí. Y el Señor respondió la oración. Y de los 22 años hasta los 41, casi 42, o sea, casi 20 años, me estuvo sirviéndole acá. Y ahora cuando Él vio que quizás las latas de allá no nos hacen daño, nos llevó. Y es una experiencia interesante. Estamos intentando enseñarles a los americanos a que no gasten gasolina. Estamos intentando. A que caminen. Pero como las distancias son largas, caminando se demora uno. Así que hay otros medios. A bicicleta. Llegué allá y conseguí un poco de bicicletas viejas, botadas. Porque en ese país todavía se consigue lo viejo botado. Y el hermano Gerardo Vélez, algunos de ustedes lo conocen, ¿cierto? El hermano Gerardo Vélez llegó y me armó 2 bicicletas de ese montón de chatarra. Una silla de un color, un tumón de otro color, una cadena de otro. Y me trajo la bicicleta porque me vio que yo estaba caminando. Ahora cada mañana y mediodía es con el saco y la corbata porque es así, y en la bicicleta. Y saben, hermanos, es interesante. Han transcurrido 3 meses y ya hay 2 hermanos de la facultad que están haciendo lo mismo, sin decirles, están haciendo. ¿Por qué lo está haciendo, hermano? Ejercicio y economía, dicen. Hermoso. La ley del servicio es una bendición, apreciados hermanos. Y el Señor tiene un plan que lo ha revelado. Lo ha revelado. Nosotros no alcanzamos a medir qué quiere el Señor hacer a través de cualquier siervo que se disponga. No sabemos. No sabemos cuál será la siguiente esfera de influencia y de servicio si permanecemos en humildad en la ley del servicio, en esta hora de tinieblas. Yo le digo a los hermanos allá, por algo el Señor dispuso a Heartland en el estado de Virginia. Es un estado que gracias a la influencia de Thomas Jefferson tiene una constitución muy particular de separación de iglesia y estado, que permite una escuela no acreditada que pueda conferir grados y de carácter religioso. Única esa circunstancia. Y además de ello, nos tiene a 1:30 horas de la capital de Estados Unidos. Hace 2 semanas, o hace cuánto tiempo, vino el gobernador del Quindío aquí a la fundación. ¿Cuánto? 20 días. El Señor trajo al gobernador del Quindío aquí. Y si el Señor trajo al gobernador del Quindío acá, yo sé que a Heartland puede llevar el presidente de Estados Unidos. A él no le queda nada imposible. ¿Cuántos presidentes llegaron a Battle Creek cuando el doctor Kellogg estaba siguiendo el plan del Señor? El Señor quiere que Isaías 60 se cumpla con nosotros, su pueblo. Vamos a Isaías capítulo 60. Versículos del 1 al 3. Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, no la nuestra. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas. Amén.